Vamos a iniciar con la clase de hoy. En esta clase vamos a tratar sobre el campo eléctrico y el campo magnético. Vamos a establecer las principales diferencias que hay en cada uno. Tenemos el campo eléctrico. En la anterior clase hemos visto las cargas positivas, cómo se forman, las negativas, cómo son atraídas por una fuerza y hemos aplicado la ley de Coulomb para determinar esa fuerza. Ahora vamos a ver qué es un campo eléctrico. En este caso, la fuerza que ejerce, en este caso, mi carga positiva, que tengo aquí en la izquierda, está apuntando a todas las direcciones, es decir, busca un electrón negativo para atraerse. Aquí podemos apreciar que si existen dos cargas positivas en el mismo espacio, las fuerzas tratan de repelerse y podemos apreciar cómo están simbolizadas por estas flechas. Ahora, en el caso de que por fin la carga encuentre una carga negativa, podemos apreciar que las líneas de fuerza van hacia la carga negativa, es decir, son atraídas. Aquí tenemos que notar una diferencia muy especial. Las cargas positivas podemos apreciar que las flechas salen de la carga, mientras que en la carga negativa las flechas ingresan a la carga. Y al momento de que ingresan sobre esa carga, mi carga positiva pierde su carga. Perdón la redundancia. Hasta que por fin se quede sin carga. Esta interacción la pueden apreciar cuando, por ejemplo, tenemos, no sé si a alguien le ha pasado que cuando da la mano a otra persona se electrocuta. Es porque estamos cargados de estamos cargados positivamente y la persona de al lado está con una carga negativa. Toda nuestra carga positiva va hacia la persona y se produce el chispazo o la carga eléctrica. Ahora veamos la diferencia que existe con el campo magnético. Tenemos en la parte derecha el campo magnético, cómo está interactuando. En este caso ya no se conocen como carga positiva o negativa, sino como polos. Polo norte, polo sur. El polo norte es lo que tiene la carga positiva y el polo sur la que tiene la carga negativa. En este caso, cuando se unen carga positiva y negativa, no desaparece o no se descarga ninguno de los dos. Es decir, se mantienen con la misma carga, pero esta vez generan un campo que no desaparece y que va aumentando según estén cerca o alejados. Como pueden apreciar, aquí las flechas señalan que forman un círculo, es decir, se van aumentando, disminuyendo, pero no van a desaparecer. En la anterior clase vimos cómo se formaba la carga eléctrica. Teníamos un átomo, en los extremos teníamos un electrón o varios electrones. Al momento que el electrón se desprendía del átomo, se producía una carga positiva. Ahora, para el campo magnético, el electrón no se va a desprender, sino el hecho de estar en la órbita del átomo, se produce el campo magnético. Es decir, por el hecho de que el electrón se está moviendo dentro del átomo, se produce un campo magnético. Es por eso que todos los materiales tienen un campo magnético. La diferencia es que algunos tienen un campo magnético más fuerte que otros. Ahora veamos las fórmulas para el campo magnético. Para el campo eléctrico primero. En el campo eléctrico tenemos la siguiente fórmula. El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que conocemos cómo se saca, dividido para la carga eléctrica. Mientras que para el campo magnético, su fórmula va a ser la fuerza dividido para la carga que multiplica a la velocidad con la que el electrón se mueve. Es la principal diferencia que podemos encontrar en las fórmulas. En una no interviene nada de velocidades, mientras que para el campo magnético interviene la velocidad con la que se mueve el electrón. Ahora vamos con un ejercicio aplicando al campo eléctrico.
Tengo mi siguiente enunciado. Me dice, una minúscula esfera que tiene una carga eléctrica de 18 coulombs está experimentando una fuerza de 1,72 newtons. Hallar la intensidad del campo eléctrico. Vamos primero con los datos del ejercicio. Como datos tenemos mi carga, que es la Q minúscula. En este caso va a ser de 18 columbios. Sería solo la C. Y tengo una fuerza de 1,72 newtons. Y mi fórmula para determinar mi campo es, campo eléctrico va a ser igual a la fuerza dividido para mi carga. Como pueden apreciar en el ejercicio, ya me da lo que es la fuerza de atracción. Así que no necesito calcular la fuerza. Directamente aplico la fórmula. Entonces reemplazo los datos y tendría que mi campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es de 1,72 newtons, dividido para mi carga, que es de 18 columbios. Realizo la división y obtendría que mi campo eléctrico va a ser igual a 0,09 newtons dividido para columbios. Ese es todo el ejercicio que tenemos que realizar. La tarea que deben realizar es algo similar a esto. Primero tienen que verificar los datos. Tenemos la carga, tenemos la fuerza y nos piden calcular el campo eléctrico, que se denota con la letra E. Y directamente aplico mi fórmula. Campo eléctrico es igual a la fuerza dividido para la carga. En el caso de que no me hubieran dado la fuerza, tendría que calcular utilizando la fórmula que ya conocemos, que es la ley de Coulomb, en la que me establece, déjenme ver si me deja escribir por acá, la fuerza va a ser igual a la constante que multiplica a la carga 1 por la carga 2, todo esto dividido para la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. Pero como podemos apreciar en el ejercicio, en el enunciado ya nos da claramente la fuerza con la que está trabajando. Así que no es necesario aplicar esta fórmula. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Ahora vamos a estudiar un poco de lo que es el magnetismo. Ya habíamos definido cómo se producía el magnetismo. Para los que recién ingresaron, les voy a hacer un pequeño recuerdo. El magnetismo se formaba, por ejemplo, teníamos mi átomo, el núcleo, y en los exteriores del electrón. Al momento que el electrón se desprendía del átomo, se producía una carga eléctrica positiva. Pero en el caso del magnetismo, el electrón no se desprende, sino el magnetismo se forma por el hecho de que el electrón se está moviendo alrededor del núcleo. Por ese movimiento es lo que se produce el magnetismo.
Ya. Ahora, el magnetismo es la propiedad de atraer a las llamadas sustancias magnéticas. Las sustancias magnéticas tenemos varias. Tenemos aquí en la parte derecha. Tenemos lo que son prácticamente los metales. Tenemos aluminio, hierro, cobre, acero, materiales galvanizados, bronce. Por aquí faltó el oro, la plata, todos esos metales. Pero en menor medida. Los que más atracción tienen son los que están conformados por hierro. Es decir, los que tengan materiales, incluido el hierro, serán los que sean más magnéticos. Tenemos el acero por aquí, que es una combinación de hierro con carbón. El cobre, al ser puro, no tiene tanto magnetismo, así que no podemos atraerlos con el imán. También vamos a recordar que en el imán tenemos polos. Ya no se conocen como cargas positivas o negativas, sino como polos. Tenemos el polo norte, que es la carga positiva, pero más conocido como polo norte. El polo sur, que es la que tiene la carga negativa. Ahora, ¿cómo se fabrican los imanes? Como bien sabemos, existen algunos materiales por natural que pueden ser imanes, pero hay otros que se fabrican. Para fabricarlos, se usan elementos que contengan hierro. Como ejemplo, tenemos el acero, que es una mezcla de hierro y carbón. Al momento de tener por ejemplo, una vara de acero, se le puede realizar un proceso para que tenga un polo negativo, perdón, un polo norte y un polo sur. Para ello se emplean ciertas máquinas. Un ejemplo de esa máquina es la que tenemos aquí en la izquierda. Por este orificio se ingresa lo que se quiere magnetizar. En este caso quiero magnetizar mi pequeña varillita. Se le introduce en este orificio y como pueden apreciar alrededor tenemos una envoltura de cobre, el cual al pasar corriente por esta envoltura de cobre, genera un campo magnético, el cual se traslada a mi material, en este caso a mi pequeña varilla de acero. Con eso genero que tenga en un extremo el polo norte y en el otro extremo el polo sur. Así es como se fabrican los imanes. Se tiene una pequeña varillita, se introduce en esta máquina. Por esta máquina se hace circular corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce un campo magnético. Ese campo magnético queda impregnado en mi pequeña varillita. Y con eso logro que mi varillita tenga polo norte y sur. Ahora el uso de los imanes. La mayoría de veces nos hemos topado con imanes en ciertos electrodomésticos. Tenemos en detectores de metales, en los altavoces o micrófonos, en las brújulas, en las bandas magnéticas. También tenemos en el sector de la medicina. Espero que alguno de ustedes haya visto, tal vez en las películas, que existe una máquina gigante en forma de dona, por la cual se le mete al paciente. Creo que se le conoce como encefalograma. No me acuerdo el nombre, creo que es una máquina para realizar resonancia magnética. Resonancia. Pero ¿cómo funciona esta máquina? Como bien está, funciona con imanes, con el magnetismo, perdón. Como bien sabemos, nuestro pequeño cerebro genera cierta cantidad de electricidad, el cual esta máquina gigante detecta
y con eso logra realizar un mapa de nuestro cerebro. ¿Alguien más ha visto en dónde más podemos encontrar imanes? En las brújulas. Ustedes si han visto una brújula, tiene un polo norte, un polo sur y tiene una flecha, se podría decir una flecha que apunta según el magnetismo. Pero ¿qué magnetismo es la que le atrae a esa pequeña flecha? Vamos a preguntar a alguien a ver qué nos responde. Señor Juan David, por favor. Señor Juan David, tenemos una brújula en la cual en el interior hay una flecha que apunta al norte, sur, este, oeste. Pero ¿qué es lo que le atrae a esta pequeña flecha? Señor Juan David, creo que no hay respuesta. Para que esta flecha se mueva, debe haber un campo magnético. Ese campo magnético es el campo magnético que produce la Tierra. Tenemos, ya. Tenemos en la Tierra el polo norte y el polo sur. Este campo magnético rodea toda la Tierra. Es por eso que la flecha que tenemos en la brújula es atraída por ese campo magnético y nos indica dónde queda el norte o el sur. Cabe mencionar que la flecha que tenemos dentro de nuestra brújula está imantada, es decir, tiene un pequeño campo magnético. Hasta la actualidad no se sabe cómo se forma el campo magnético de la Tierra, pero nosotros podemos formar un campo magnético en nuestra casa. Para ello se hace uso de la electricidad. Esto es lo que van a realizar en el examen. Para formar un campo magnético podemos usar un pedazo de alambre de cobre y envolverlo en un elemento que sea hecho de hierro, que tenga hierro en su interior. Procedemos a realizar una envolver, el alambre al lado del clavo. No me salió medio chueco. Bueno. Y los extremos los conectamos en una batería, una pila o en el cargador del celular. Y al momento de que se produzca, al momento de conectarlos, se genera un campo magnético. Eso es porque los electrones comienzan a viajar de un extremo al otro. Y ese movimiento es lo que me produce mi campo magnético.
el cual me ayuda a atraer partículas que contengan hierro. Aquí otra interrogante. El campo magnético que se genera por mi electroimán, en este caso, afectará al campo magnético que tiene mi brújula. Es decir, mi brújula apuntará al campo magnético que tiene la Tierra o al campo magnético que tiene mi electroimán. Al campo que tiene el imán Crowley. Correcto, porque el electroimán, al estar más cerca de la brújula, atrae más al campo que tiene la brújula. Es por eso que el campo magnético de la Tierra no es tan poderoso como se lo podría apreciar. Listo. Ahora veamos qué pasaría. Quiero que piensen en esta situación. Se encuentran perdidos pero no tienen una brújula. ¿Cómo podrían crearse una brújula casera para guiarse? Como bien sabemos, el campo magnético de la Tierra no es tan poderosa como para poner cualquier material y ver si se mueve hacia el norte. Para ello podríamos hacer lo siguiente. En un vaso o en cualquier recipiente colocamos agua, buscamos una aguja o algún material que sea pequeño pero hecho de hierro, lo frotamos en nuestro saco y con eso la pequeña aguja adquiere un campo magnético. Colocamos la aguja en el agua y la parte más delgada será la parte que indique en dónde está el norte. La parte más gruesa donde es el sur. Este campo magnético será atraído por el campo magnético de la Tierra. Con eso podríamos guiarnos en dónde queda el norte y el sur. Eso sería en cuanto al tema de magnetismo. Tal vez alguien alguna pregunta hasta aquí. No, Lizy. En la tarea que deben realizar es similar a este ejemplo que realizamos. Tienen que sacar los datos. En este caso ya nos dan la fuerza, por lo tanto no tienen que aplicar la fórmula que vimos la anterior clase. Directamente aplican esta fórmula, en la que el campo eléctrico es igual a la fuerza que tengo dividido para la carga que también tengo.